hablemos de las tecnologías Intel Core i3, Core i5, Core i7 en versiones estándar, ¿sí? Después de que la tecnología avanzó, las tarjetas madres lograron unificar el puente norte y puente sur. Intel también avanzó tecnológicamente y bueno, generó procesadores o fabricó procesadores que en realidad venían ya con el chip de video integrado. Ya no era necesario manejarlo desde otro procesador separado, porque esto ponía lento el equipo, ¿sí? La cantidad de información enviada y recibida era muy lenta. Entonces conseguimos los primeros procesadores, como por ejemplo este Intel Core i5, i5 560M, ¿sí? Recordemos la nomenclatura. La M quiere decir que es para portátil, básicamente este procesador tenía integrado el chip de video. Es por eso que podemos ver aquí que hay dos silicios o dos superficies grandes dentro del mismo procesador. Esto quiere decir que hay uno que es para video y el otro que es para procesamiento. Esto fue un gran adelanto porque evidentemente la computadora, aunque en su momento era un poco más grande, en realidad este procesador era capaz de tener gráficas muchísimo mejores, muchísimo más definidas, y en realidad fue un salto bastante interesante en cuanto a la tecnología. Con respecto a la serigrafía, sí teníamos procesadores en aquel entonces que tenían su nombre Core i5 560M en este caso, pero ya podríamos tener un identificador de generaciones porque Intel decidió lanzar varias generaciones aumentando velocidad y rendimiento entre una y otra, así sea de la misma Core i5, Core i7 o Core i3, siempre había una generación un poco más arriba. Y bueno, por ejemplo, ya ahora, hoy en día tenemos procesadores de décima generación. Estamos hablando de que este procesador i5 es de apenas recién la primera generación. Por ejemplo, tenemos también procesadores i3 380 que todos mantenían el mismo estándar, es decir, mantenían el chip de video integrado en el mismo socket. Sin embargo, respecto a la generación o a la versión anterior de procesadores, vemos un incremento un poco sustancial de lo que significa el tamaño. Ya lo podemos ver por acá. Un procesador, el i5, el i3 es un poco más grande que el procesador anterior, Pentium M740 en este caso, en este ejemplo. Sin embargo, el procesador Intel Pentium necesitaba otro chip separado para video, mientras que ya el i3, el i5 tenía su chip de video integrado. Cabe destacar en este punto que habían algunos procesadores, generalmente los i7, los cuales no tenían el procesador de video integrado, sino que la computadora en su tarjeta madre tenía otro chip de video integrado, porque de repente la capacidad de procesamiento de un i3 o un i7 era muy grande y físicamente no cabía dentro del chip. Por lo tanto, se estilaba que algunos o muchos i7 tuvieran un solo procesador y no tuvieran un integrado de video. Ok, respecto a las siguientes generaciones, lo que vemos es un aumento de el procesamiento, la capacidad de procesamiento de video, pero seguimos manteniendo el estándar de la cantidad de video que puede manejar un mismo integrado. En este caso, por ejemplo, les voy a mostrar un procesador Intel Core, ¿verdad? Este tiene una serigrafía SCR0DN, la podemos ver por acá, SCR0DN, perdón. Ok, entonces podemos ver que ya desaparecen los silicios separados, sino que tenemos uno solo. Esto quiere decir que Intel fue capaz de integrar en dos silicios la misma capacidad de procesamiento de su versión anterior, pero ahora consumiendo mucha menos energía, y sobre todo también la capacidad del espacio físico, es decir, hacer rendir el espacio físico fue fundamental para las siguientes generaciones. En este caso podemos ver que ya la serigrafía cambia y simplemente existe un nombre técnico, SR0ND. Entonces vamos a proceder a hacer la búsqueda para saber de quién se trata. No sabemos si es un procesador Core i5, Core i3, Core i7. SR0DN, perdón, SR0DN, vamos a ver quién es.
Aquí estamos hablando de un procesador Intel Core i3-2350M. Recordemos que la M siempre va a aparecer cuando son equipos, cuando son procesadores para equipos móviles o equipos portátiles como Lactus. Y bien, un procesador i3-2350M. En este caso, respecto a la primera generación, vemos que existe un incremento con el número de parte porque, por ejemplo, en el i5, en el i3, teníamos un 380M, mientras que ya este, siendo de segunda generación, es un Intel Core i3, también i3, pero 2350M. Lo que podemos resaltar en cuanto a la serigrafía, a la nomenclatura, es que Intel ha utilizado un método bastante práctico para diferenciar generaciones, y es que se trata del primer dígito que corresponde a su número de parte. En el caso de i3-2350M estamos hablando que el primer dígito después del guión es el número 2. Este dígito es el que corresponde en realidad a la generación, es decir, estamos hablando de un procesador de segunda generación. Mientras que a medida que vayamos avanzando en generaciones van a aparecer, por ejemplo, procesadores Intel Core i3-3470 o Intel Core i5-4750 o Intel Core i7-8100, donde el primer dígito siempre me va a indicar es la generación. Entonces estaremos hablando de un 3470 de tercera generación, de un 8100 de octava generación. Para evitar confusiones, precisamente la décima generación tiene el número 10 como tal. Esta nomenclatura nos ayuda, nos facilita saber en realidad de qué generación es el procesador, siempre y cuando sepamos en realidad cuál es el número de parte real y no la serigrafía técnica que aparece en el procesador. En cuanto a AMD también ha tenido su evolución respecto a procesadores y básicamente vemos el mismo estilo, la misma condición física de pines, pero también AMD ha sufrido un tema con respecto a calentamiento, porque este ha sido el talón de Aquiles de la marca AMD durante mucho tiempo. Hasta la actualidad, cuando recién sacaron su tecnología Ryzen, ya el procesador como tal había sufrido una especie de ventaja respecto a Intel con el tema de temperatura. Sin embargo, para portátiles siempre ha sido un tema un poco complicado debido a la portabilidad y al poco espacio que hay para el tema de ventilación. Aquí vemos, por ejemplo, un procesador AMD que también lleva un solo silicio. Este procesador también tiene una gráfica integrada porque recordemos que AMD ha seguido la misma línea de Intel de incluir la gráfica en el procesador y dejar el puente norte y el puente sur para el FSH o el Fusion Control Hub. Aquí vemos también que tiene un sistema de pines, ¿verdad? Vemos también que tiene una flecha donde me indica cuál es la posición para instalarse. Vamos ahorita a hacer una prueba de una instalación de un procesador, y por aquí les tengo también para muestra lo que son procesadores de equipos de escritorio. ¿Por qué? Porque si nos hemos fijado en el módulo de tarjetas madre, los procesadores de escritorio también han sido utilizados para equipos todo en uno, también han sido utilizados para equipos de escritorio, y a su vez han sido utilizados para equipos que son híbridos. ¿Qué son híbridos? Por ejemplo, equipos todo en uno que también tienen funciones de televisor. Los procesadores de portátiles usualmente no llevan procesadores de escritorio por su tamaño, pero sí hemos visto equipos todo en uno donde la tarjeta madre corresponde a una tarjeta madre de equipo de escritorio, y hemos visto al contrario también equipos todo en uno donde la tarjeta madre corresponde inclusive a mini lactos o portátiles de muy baja potencia, pero la única diferencia es que nos ofrecen una calidad, una ventaja visual en cuanto al tamaño de la pantalla.